Bienvenidos nuevamente a Algo que puedo hacer hoy, la reflexión de Growing Up with God, Creciendo con Dios Podcast. Iniciamos una nueva serie titulada Bajo su sombra, las demandas de Dios en el Salmo 91. El Salmo 91 es probablemente uno de los pasajes más populares de la Biblia. Muchos lo tienen abierto en la sala de su casa. Algunos lo cargan en una tarjeta en la billetera y otros lo recitan cuando sienten miedo. Para muchos, se ha convertido en una especie de amuleto contra el mal. Pero déjame preguntarte algo. ¿De verdad crees que Dios diseñó su palabra para ser usada como un objeto de buena suerte? ¿O será que el Salmo 91 es mucho más profundo de lo que pensamos? La realidad es que este salmo no es una fórmula mágica, es un llamado a una relación. Sus promesas no son automáticas, no aplican solo por leerlas o repetirlas. Están dirigidas a quienes deciden habitar en Dios, confiar en Él, amarlo y reconocer su nombre. En otras palabras, la protección de Dios no es un amuleto, es el resultado de un compromiso genuino con Él. Si ya eres creyente, este será un recordatorio poderoso de lo que significa vivir realmente bajo la sombra del Altísimo. Y si todavía no has entregado tu vida a Cristo, quiero que sepas algo. Estas promesas también pueden ser tuyas. Dios no hace acepción de personas, pero sí pide una decisión: acercarte a Él de corazón. Esta serie se titula Bajo su sombra, las demandas de Dios en el Salmo 91, porque vamos a descubrir juntos que la seguridad que tanto buscamos no está en objetos, ni en personas, ni en lugares. Está en Dios mismo y en vivir bajo su cobertura. Así que te invito a que me acompañes en estos próximos episodios. Tal vez has leído este salmo cientos de veces, pero ahora lo vamos a mirar como nunca antes. No como un amuleto, sino como una invitación a vivir bajo la sombra del Dios Altísimo. El episodio de hoy se titula Habitar bajo la sombra del Altísimo. Y la lectura bíblica base es el Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91 suele abrirse en las casas como un símbolo de protección. Muchos creen que con solo leerlo o incluso dejarlo abierto en la mesa de noche están asegurando su vida contra todo mal. Pero la palabra de Dios no funciona como un talismán. La protección prometida aquí tiene un requisito fundamental: habitar bajo el abrigo del Altísimo. El verbo habitar implica permanencia, no visitas ocasionales. El salmista no está hablando de refugiarse en Dios solo cuando las cosas se ponen difíciles, sino de establecer en Él la morada continua de su vida. El Altísimo no promete su sombra a quienes lo buscan de manera esporádica o supersticiosa, sino a quienes hacen de su presencia su lugar de vida. El verbo habitar implica permanencia, no visitas ocasionales. El salmista no está hablando de refugiarse en Dios solo cuando las cosas se ponen difíciles, sino de establecer en Él la morada continua de nuestra vida. El Altísimo no promete su sombra a quienes lo buscan de manera esporádica o supersticiosa, sino a quienes hacen de su presencia su lugar de vida. Morará bajo la sombra del Omnipotente habla de cobertura y protección, pero solo para quien acepta vivir bajo su señorío. La sombra implica cercanía. Nadie puede estar bajo la sombra de Dios a distancia. ¿Tu fe consiste en habitar en Dios o en correr a Él solo cuando hay tormentas? Este versículo es una invitación. No se trata de religión, sino de decidir en quién vas a confiar tu vida de manera constante. Solo Dios ofrece cobertura verdadera. Algo que puedes hacer hoy: buscarle, no por conveniencia, sino por convicción. Quiero hacerte algunas preguntas para que medites en ellas. ¿Estás habitando en Dios o solo lo visitas en la necesidad? ¿Qué ajustes debes hacer en tu vida para establecerte en su presencia diariamente? Acompáñame en la siguiente oración. Señor, hoy reconozco que muchas veces te he buscado solo cuando me conviene. Perdóname por tratar tu palabra como un amuleto. Enséñame a vivir en tu presencia cada día,
a permanecer en tu sombra y a no salir de tu abrigo. Amén. El Salmo 91 comienza dejándonos claro que la protección de Dios no es automática, es fruto de habitar en Él. Te invito a reflexionar. ¿Quieres la sombra de Dios o quieres a Dios mismo? Dios te bendiga. Te invito a suscribirte en tu plataforma de podcast favorita y activar las notificaciones para los nuevos contenidos. Nos escuchamos pronto.